Hola, soy Gisela Marín desde Madrid, España. Hola, yo soy Jamie Marín desde México. Hola, soy Julia Marín desde New Jersey, Estados Unidos. Hola, soy Juliana Marín desde Dubái. Y juntas somos las hermanas Marín en Extraordinario. Bueno, qué rico saludarlos en este podcast. Estamos súper felices porque estamos por fin las cuatro. Queríamos hacer como algo especial el día de hoy porque justo nuestro padre cumple 70 años y para nosotros es como increíble no solamente poder contar el milagro de tenerlo aún con nosotros, sino también hacerle un homenaje en vida de todo lo que él ha significado para nuestras vidas, para nuestro crecimiento. Creemos que cada una está donde está, es lo que es por muchas de sus enseñanzas y hoy queremos recordártelo, papi. Yo sé que vas a ver este podcast en algún momento y quiero que a ustedes también les sirva como inspiración para que las personas que tienen hoy aún a su lado, que aún pueden abrazar, que aún pueden contemplar, pues lo hagan, les digan lo que sienten en vida, lo mucho que los aman, lo mucho que los admiran. Así que niñas, bienvenidas, qué rico que estamos todas, me encanta de verdad verlas aquí. Total, además porque tenemos mucho que decir de nuestro papá. Y papi, este es un homenaje de verdad que con todo el amor del mundo, recordar tantos momentos que hemos vivido con él. Yo quiero comenzar diciendo varias cosas de mi papá. Cuando yo era pequeña y cuando nosotras estábamos chiquitas, yo recuerdo de mi papá muchas cosas y para los que no saben, le encanta la cocina, todavía le encanta la cocina. Tengo esos recuerdos de mi papá con el trapito aquí en la cocina, o sea, siempre se ponía el trapito aquí en la cocina y En recuerdo en el las hombro. mañanas, exacto, así en el En el hombro. hombro. Y Sí. entonces yo recuerdo que en las mañanas llegaba a la habitación y nos despertaba con un silbido. Entonces y todos tenían que pararse, tenían que pararse El con ese desayuno no se podía silbido. enfriar. Yo no se podía enfriar, nos hacía correr, mejor dicho, cual ejército, tal cual. Y siempre nos daba unos súper desayunos y que desayunada los que nos teníamos que pegar bien temprano en la mañana antes de irnos a estudiar. Incluso Gordy, Eh, los migotes de arepa, yo creo que uno de los desayunos, cuando él hacía como migotes de arepa, Así, le como encantaba migar arepa con migar, huevito, sí. Y era con como otras cosas. o sea, el No, ¿qué me desayuno. dicen del... No, pero el que me dicen del queso con bocadillo, ¿no se Ay, acuerdan? no, con panela Ah, también. no, era con panela, sí. Rallaba queso O como sea, tipo cuajada. Aquí le dicen queso panela, queso panela con panela, que en Colombia es como para que lo entiendan. Sí, es como algo más relacionado como a la caña de azúcar. Y entonces, pues hacía la mezcla y eso sabía delicioso. Yo me acuerdo también de las bandejas que él picaba, bandejas de mango y nos llamaba a todos para que fuéramos a comer. ¿Ustedes no se acuerdan que picaba manguito y todos felices comiendo manguito? yo También, no me acuerdo de eso. Ujú. sí, le encantaba Sí. picarnos la frutica, entonces todos comíamos de esa frutica. Recuerdo también mucho los fiambres que papá nos hacía. Tengo un recuerdo de una vez que hicimos como una especie de picnic y papá preparó el arroz que a él le encanta, que es un arroz Sí. amarillo con papita, creo que también tenía Ay, comino, sí. eso sabía espectacular, Tenía con zanahoria. Tenía zanahoria. zanahoria. Le, Ujú. le ponía Sí. también el plátano maduro, cocinado, Ujú. y hacía las mejores carnes del mundo entomatadas. O sea, Sí. Ah, yo sí. no me he comido mejor carne que la carne de papá porque eso le ponía muy buen tomate y a veces le ponía cebolla, pero Cebolla, con cebolla. casi siempre era muy buen tomate. Uf, mejor dicho, eran deliciosos esos desayunos de mi papá. O sea, con respecto a la parte de culinaria, creo que hubiera sido muy buen chef. Yo creo que mi papá hubiera podido tener un super restaurante porque le encantaba cocinar. Se deleitaba Bueno, y cocinando. todavía lo hace, ¿no? Todavía lo Todavía hace, lo sí. hace. Él es el Por la encargado mañana de los siempre le hace el desayunos. desayunito a mi mamá. Ay, sí, qué Ujú. hermoso. Yo creo que es una de las cosas que cuando éramos chiquitas tenemos muy presentes, porque incluso nosotros hemos pasado como por todos los recorridos de vida y había un plan que nunca nos perdíamos cuando nosotros éramos pequeñas, vivíamos en Manizales, Caldas. Eh, Ahí mi papá empezó el ministerio, digamos, en Caldas. Y hacíamos mucho en familia, porque teníamos mucha familia por parte de mi mamá y de mi papá en Manizales, y hacíamos muchos viajes
los ríos o viajes por carretera o por ejemplo cuando íbamos a Cali y Muchísimo. siempre Ujú. había fiambre en la carretera, o sea, siempre había como el plan de sentarnos, parar en la mitad de la nada y como sentarnos a comernos el arrocito de papá súper bien condimentado. Y es una de las cosas que yo Pero siempre he luego hecho. fue cambiando, ¿no? Sí, obviamente Luego fue ya, cambiando. sí. Luego ya nos parábamos en el parador Parador ¿cómo se rojo. llama ese parador? O sea, El parador rojo es donde Urba. vendían. Sí, Ah, pero llegando a Manizales. Ah, sí. Y sí, Johnson. el Ay, Johnson, Parador eso. Johnson, Ujú. total. Parador Johnson. Me Para acuerdo mucho de ese por la tienda que tenían como de panelitas, de bocadillos, de un montón, pues como de snacks colombianos. De acuerdo. Entonces, creo que de las cosas que uno, digamos que cuando es pequeño, siempre va a recordar es como esos momentos simples, como pequeños, de compartir en familia y nosotros realmente hemos tenido mucho eso. A medida que fuimos creciendo, una de las cosas que nuestros padres siempre hacían era como utilizar mucho los sábados. Incluso es una conversación que papá siempre recomienda mucho a las familias que saquen tiempo para y recuerdo mucho que íbamos mucho los sábados o a comer un helado, o sea, algo siempre hacíamos el sábado, o ya cuando estábamos en Medellín, el plan siempre era vamos a dar la vuelta a Oriente y siempre íbamos a las mismas partes, o sea, era como que el mismo restaurante, parada uno, dos, tres, era como siempre el mismo recorrido. Pero es como parte de compartir y comer y estar como en familia o sentarnos a hablar comiendo empanaditas, o sea, súper rico. Creo que eso siempre papá y mamá lo supieron como conservar muchísimo con nosotros, que creo que es una de las cosas que más nos hacen falta cuando estamos acá, al otro lado del mundo. Y hoy otro momento que Com- también recuerdo muchísimo Completamente. cuando voy a Colombia, y es un momento que mamá siempre invita, es la que siempre toma la iniciativa, es en el balcón, en el mirador, en la terracita. Siempre después del desayuno hay un break donde todo el mundo se desconecta, nos tomamos un cafecito con alguna cosita y a tertuliar. De acuerdo, que mamá Yo creo que siempre Sí, lo llama como el eso cafecito con el sí. pastor, qué lindo. yo creo que Sí, nos eso la pasa verdad cuando sí. vamos. Siempre es como la hora del tecito, pues como el cafecito como con un postre, eso sí es muy de nosotras, la verdad, porque ni siquiera a veces con David, a veces le cuesta, o sea, no es algo que se acostumbre como para él. Y pues a mí me hace mucha falta porque ya viene como una costumbre de familia, ¿no? Sí, la tertulia con el cafecito. Y no solamente la tertulia con el cafecito. Cuando yo iba a Colombia, cuando voy a Colombia con las niñas, siempre está un buen chocolate y en la mitad de la mesa tostadas. Y entonces siempre decimos, no puedo comer harina hasta ahora, no. Pero eso es cuestión de abrir y cerrar los ojos, no hay tostadas en la mesa. Se, se van de una. Sobre Entonces, todo con las niñas. esos momentos son súper lindos porque es hablar de todo, pero sobre todo por la inquietud que tienen ellas cuando quieren preguntar sobre temas espirituales y sobre temas bíblicos. Y él también se ríe con ellas y él trata de explicarles como en los términos de ellas para que ellas puedan entender lo que significa. Eh, Cada vez que vamos también, papá sabe que hay una canción que le encanta a María Paz, que se llama Danzando en cada temporada. Entonces, yo recuerdo en las mañanas que él ponía a todo volumen el Danzando en cada temporada. Entonces, claro, María Paz le encantaba esa canción, entonces, por supuesto que la bailaba también. Entonces, esos momentos realmente para las niñas son súper importantes y han significado mucho. Ahora, si nosotros miramos desde la parte espiritual, yo creo que todas hemos visto en nuestro día a día cómo, cómo sin darnos cuenta vamos duplicando cosas que mi papá también lo vimos con su ejemplo, no porque él nos lo impuso, sino porque lo vimos todo el tiempo. Yo recuerdo levantarme muy temprano en la mañana cuando estábamos más pequeñas y siempre ver en la sala una bolita blanca arrodillada y otra bolita chiquita color negro arrodillada. Y entonces sabíamos que ese era papá y esa era mamá. Y muy temprano Sí, en la mañana siempre recuerdo verlos, despertarme y verlos a ellos dos ahí orando. orando, Sí, orando. Y todavía cada vez que vamos es lo que siempre vemos de ellos dos muy temprano en la mañana orando, o papá sentado en el sillón, meditando, orando, leyendo.
y una cosa que siempre le veía a mi papá era el amor por la música. Cuando él era más joven, él nos Ay, contó que tocaba un le encantaba la instrumento. clase. Él aprendió a tocar ¿Cuál? el ukelele. Ay, sí. ¿What? Yo como no Sí, sabía esa historia, de sí, verdad. No, pregúntele. Entonces, no puede ser. él nos contó que él aprendió a tocar el ukelele, mi mamá toca la guitarra. Ujú. Ah, Y sí, bueno, claro. Judas. sí. Total. Y entonces él tenía esa venita artística también por la música. Y yo recuerdo, papá, cuando era joven, tenía muy buen tono de voz, Ujú. muy buen tono de Y voz, porque todavía, siempre, va por allá, to- por dentro todavía, mi amor, todavía. todavía, todavía, todavía tengo cuerdas vocales para cantar con toda. Y entonces veía que le encantaba el tema musical y lo digo porque siempre que estábamos en la casa había música de fondo de Richard Clayderman, ¿cómo es? Richard Leiderman. Clayderman, creo que se llama, música de piano de fondo, música eh, Mucha clásica, clásica. Le encantaba música mucho la como el música clásica. jazz. Le encanta, ¿no? Y Mm. entonces, o música de guitarra, pero de fondo, mientras estaba estudiando. Y hoy, por ejemplo, lo veo en mí. A mí no me puede faltar ese tipo de música en mi casa para estudiar. Ujú. Entonces, Ujú. cuando yo miro eso, yo digo, mira, es que esto viene también de casa. Entonces, uno a la final termina repitiendo estas cosas a la hora que estoy cocinando, pongo ese tipo de música porque me relaja y me parece demasiado bonita. Eh, y veo que también viene por parte de papá como esta afinidad por la música, al igual que de mamá. Gordy, incluso esta semana estaba caminando con Juliana pues como por las calles de New York. Y nosotros como que el plan era otro, o sea, como que íbamos a ir a un lugar. Y literal, siempre nos pasa cuando nos vemos, o sea, no, yo creo que han pasado, de todas las veces que nos hemos visto, ha pasado por ahí una o dos que no lo hayamos hecho, pero siempre terminamos en una biblioteca o en una librería, o sea, siempre, es como que, no sé, hay algo en nosotros que siempre nos llama y nos encanta todo lo que tiene que ver con los lápices, los libros, los Stationary. Ajá. cuadernos, o sea, es como nos podemos quedar horas pegadas en una librería, incluso yo siempre, casi que siempre que saco tiempo sola, es como tiempo para mí, por así decirlo, siempre me voy para una librería, veo libros, huelo libros, o sea, es como que algo que de verdad está súper marcado. Todas somos Así, así. súper así. Y yo le dije a Juliani, Gordy, es que eso viene de nuestro padre, porque siempre lo vimos en un escritorio juicioso, estudiando, leyendo, con muchos libros, siempre tenía su, no sé, su impresora, siempre tenía su computador, su parlantico, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con oficina y stationery. O sea, todos los implementos los tenía siempre como guardaditos en su cajoncito. Ay, sí, yo, Los Y eso, no, relasadores. Gordy, total. Si vieran mi No, escritorio, yo. el primer sí, cajón de papá, cuando yo abría ese cajón, era cauchitos, Ajá. la cauchitos. grapadora, el lápiz, el Yo soy borrador. igualita y yo tengo Ah, yo todo, yo tengo también tengo igualito. todo. La No, pero calculadora. ¿saben qué más Tengo, tiene ahí? Una tengo lima. miles de tijeras, tengo... Sí. Ve, pero tiene una lima para limarse sus uñitas, me parece lo Ah, más sí. tierno. Ay, Eh, qué y ternura. entonces, claro, cuando Sí, iban las niñas ya sabían que abrían ese cajoncito y era el cajoncito donde había de todo un poquito. eso, Y todos los supremamente suplementos de oficina. súper organizado con eso, me parece demasiado tierno. Yo creo que esa es Es una de muy las cosas curioso. que definitivamente nos marcó mucho ver a papá como en ese nivel de estudio, como Sí, muy concentrado en traer más, más, más. Incluso yo desde acá muchas veces le digo, papi, encontré este libro y él como que ya lo tengo, es como que ya Ya lo lo leí. tengo. Y es como de verdad que se apasionó porque en Colombia era muy difícil encontrar libros, muy buenos libros de doctrina del nombre. Y él desde muy ajá. En joven español, pues. Mm. escuchó como a grandes maestros, el hermano Liceo Duarte fue uno de ellos, donde pues como que todo lo que le recomendaban, él literal hacía lo que fuera necesario para traer esos libros que le recomendaban y hoy en día pues son de los mejores libros en temas doctrinales. Entonces siempre admiré mucho eso de Total, papá, que él siempre iba un paso adelante de lo que cualquier persona estuviera leyendo, él como que no se quedaba con lo básico, sino que iba un poco más allá. Y yo creo que eso a nosotros nos quedó como súper impregnado, el como ir más allá, el qué más hay por descubrir, qué otras cosas hay en el mundo, dónde hay más, o sea, así como que siempre tuvo muy claro como esa visión de qué total. más hay, o sea, como esa sed de aprender. Y eso creo que todas Mm. definitivamente lo tenemos. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, como lo que más me ha impactado o lo que más me impactó fue durante mi adolescencia, como esa etapa de la adolescencia, ya como llegando a la adultez.
Bueno, yo digo más o menos edad entre 18 y los 21, que es una época en la que es una época muy compleja, o lo fue para mí, como cuando uno apenas está como encontrando identidad, uno apenas está entendiendo el evangelio, aunque tú crees que es un hogar cristiano, pues realmente uno no entiende esta dinámica de la carne, de lo que fluye, en fin. Em, y entonces empieza uno como en esa época de la rebeldía y a experimentar, ve, es que yo siento esto, ves que yo quiero esto, ¿sí me entiendes? Entonces esa época para mí fue muy bonita porque digamos que tuve a mis papás muy al frente en esa adolescencia conmigo. Y yo me acuerdo súper bien que durante esa época también aprendí a conducir. Mi papá me enseñó a conducir a mis 18 años. Pues obviamente fue a una escuela, pero él me literal, me hace como A todas nos disciplina, ¿no? pulió. O sea, A todas a nos todas, pulió. No a frena todas tan era duro, no como frena tan duro. Ay, sí, disciplina total. militar, o sea, yo creo que Y todas nos aparte creo que acordamos de lo aprendiste mismo. en un Twingo, ¿no? No, cuando papá se subía al lado de nosotros era un estrés. Ay, papi, Era un le estrés. temblaba uno, Y claro, se caes porque en todo todos lo... los Ah, huecos. no, pero no, es que no solo nosotras, incluso nuestros cuñados cuando a veces lo llevan, entonces se estresan porque mi papá es, pero mira, te Cuidado metiste con en el el hueco, hueco. cuidado, Es que, pero tenés Y un te siempre tiro. quedas que en el hueco. y Tenés siempre un nos tiro metíamos para en los el hueco huecos. con papá. Literal. Literal, literal. Bueno, esa era una y obviamente pues entender esto como, esa fue una época en la cual yo empecé mucho la lectura de la Biblia y pues tenía a mi papá pues al frente también como con su ejemplo. Yo siento que en esa época para mí fue como muy, yo creo que ustedes estaban, se habían ido, o no sé, Jamie se había casado, Gisela también se había ido, yo solo estaba con Julián en la casa. Entonces yo siento que fue una época muy personal para mí en mi desarrollo como adolescente y llegando a la juventud, ¿no? Eso me marcó demasiado porque me marcó en hábitos de lectura de la Biblia, de libros de self-help o de, Autoayuda. ¿cómo se llaman estos libros? De autoayuda. Entonces, para mí esa fue la época que más me impactó, como tener a mis papás ahí presentes para guiarme. Otra de las cosas que yo siempre, como que siempre notaba, y este sí es caso, yo sé que ustedes se van a reír, pero cuando ustedes tenían novios, Ujú. eso era Nosotras, tremendo problema. Novias, perdón. O sea, yo solamente tuve uno y con ese me casé. los grillos, los grillos. Los grillos. Exacto. Perdón, A ninguno perdón. le gustaba. Papi, no, al que no le gustaba, papá le decía grillo. Ay, no. El grillo es. Pero está bien, o sea, los papás siempre quieren lo mejor para uno y lo quieren Obvio. cuidar a uno también. Aunque uno sea no muy bueno, ¿no? O sea, debo la aclaración. Entonces, claro, yo al ver eso, me acuerdo mucho también que yo también pensaba como que, ay, no, yo tener novio, yo mejor no tengo novio, porque ver todo lo que mis hermanas han sufrido, mejor no tengo novio. Y creo que sí me demoré un poquitico teniendo novio. Bueno, eso también es otro cuento, ¿no? El tema de los novios con mi padre, mi papá mejor dicho, Ah, mi mejor papá dicho. sufría demasiado. Él Creo que más mi dijo, papá que mi y él mamá. siempre decía, hay que ponerle la escopeta detrás de la puerta. Sí, Sí, sí. sí, eso sí, tengo muy buena memoria de los regaños, obviamente, por los novios. Eh, una cosa que me impactó muchísimo a mí es que tanto, o sea, obviamente que todos pasamos por esta juventud difícil, y una de las cosas que yo más siento que aprendí es que mi papá, él no aceptaba como que dentro de su hogar, de este caparazón que ellos habían formado, como yo a veces lo asemejo como ese rinconcito en el cual tú oras. Tiene que ser un lugarcito santo, porque finalmente ahí te estás quebrantando, ahí estás buscando la presencia del Señor. Y yo siento que mis papás cuando estaban en nuestra casa también querían guardar mucho como de ese pecado, para que no entraran como influencias que no deberían estar como dentro de nuestro hogar. Y él como que siempre nos lo dejaba muy claro, o sea, desde que ustedes estén en ese hogar, van a hacer lo que yo les diga Ah, y sí, ya cuando ustedes siempre salgan, nos lo ustedes dijo. verán lo que hacen. Sí, siempre nos lo digo. Ujú. Ay, Entonces, cuando digamos que fue una llegábamos disciplina. tarde, niñas, cuando llegábamos Sí. tarde, nosotros, Dios mío, la correa detrás aquí. Sí. ¡Pa! Sí. Y ya nosotras llegábamos con la nalga hacia adentro. Ya sabíamos que lo que iba a pasar. Ay, no, eso es terrible, no, pero eso fue cuando éramos más Sí, pequeñas. más pequeñas, pues. Sí, claro, cuando nos íbamos para la Sí, casa sí, de la tía sí. sin permiso.
Yo creo No, que, papá fue súper exigente con nosotras y de pronto en esas Muy etapas exigente. chiquitas, súper inmaduras, no entendíamos, pero hoy lo agradecemos inmensamente porque yo me Inmensamente. acuerdo también la época de la universidad y la época del colegio. Él nos llevaba todos los días al wow, colegio y a la Ay, universidad. sí. Yo me acuerdo, madrugaba conmigo, me llevaba a la universidad y yo me acuerdo cuando iba a la universidad, me acuerdo que yo le decía ahí saliendo, pa, tengo que comprar estos materiales y él era como que... Y entonces también me acuerdo que pero te cuando yo Cansado, llevaba, ¿no? Porque te siempre llega. me llevaba a llevaba todo en la ruta. Ay, sí. y yo súper Hermoso. súper fastidiosa, siempre quería lo mejor, entonces yo lo Sí. llevaba a que me comprara los mejores materiales en los mejores lugares y él era como que, pero es que tú eres Cuaderno muy exigente, argollado. pero no, vámonos para el centro a comprar, y no, yo no, yo quiero en esta papelería. Y él, a pesar de, a pesar de que yo era tan cansona, él nos daba gusto. Sí. Y otra cosa Total. que digamos que agradezco muchísimo de mis papás y también de mi padre es que yo desde chiquita quería estudiar moda, porque ellos también vieron en mí como esa inclinación y la facilidad, la facilidad de poderlo desarrollar. Y cuando yo les dije que quería estudiar eso, en ningún momento me pusieron como una objeción, ¿cierto? Simplemente apoyaron, simplemente dijeron, si eso es lo que quieres estudiar, te vamos a apoyar. Entonces, como que también agradezco que en ningún momento a ninguna se nos impuso estudia esto porque, Ah, o es correcto. espérate Ujú. para que seas también un pastor o una pastora. De acuerdo, O sea, nunca Jamás. tampoco nos dijeron eso, o sea, nunca. porque creo que también fue como muy claro el mensaje, es que tú puedes servir desde las habilidades que Dios te dio y no tienes que estar en una tarima predicando y hablando. Con lo que tú haces, ya estás predicando. Correcto. Sí, porque uno le sirve igual en el trabajo al Señor, obviamente, con el ejemplo, bueno, de muchas maneras uno sirve. Y ahí yo creo, chicas, que poniendo el tema de pronto de esos roles que papá ejerce sobre nosotros, sobre todo para ser las mujeres que hoy somos, eh, ahora que estamos lejos de casa, porque como se lo hemos dicho muchas veces, nosotros contamos muchos años con el privilegio de que él fuera nuestro pastor y que hoy en día ya no es y que tenemos otros pastores, otros liderazgos, otras personas al lado como guiando esa dinámica Correcto. espiritual. Yo sé que todas siempre volvemos a él, o sea, siempre hay un momento en el que exponemos una predicación de papá, siempre hay un momento en el que vamos y lo escuchamos, siempre hay un momento en el que nos sentamos y papá, ¿tú qué piensas de esto? Aconsejame en esto. Siempre, siempre ha sido como esa persona que nos ha guiado demasiado como en esas decisiones importantes y que al final siempre Dios le da como la palabra correcta y es como lo que uno dice, total, como no había pensado esto antes o como no lo había visto así. Y creo que eso le ha dado mucho sentido a nuestra estructura espiritual hoy. Siempre se lo digo a papá, como que si él en algún momento ha pensado o ha sentido o mira hacia atrás, como que hice bien, que nos pueda ver a cada una de nosotras y que encuentre que realmente pues ha logrado que creamos en el Señor, que estemos firmes en sus caminos, que podamos como ser luz a donde vayamos y ser fieles a donde Dios nos lleve. Y eso creo que es el mejor, como el mejor regalo que nosotros podamos darle como hijos, que él pueda sentir que realmente tiene como ecos. Yule, me No, y acuerdo que mi papá Gis, siempre nos decía, cuando ya pues cada una está en su matrimonio, siempre nos decía que fallen ellos, pero ustedes nunca fallen. Sí, eso lo tengo muy claro como en mi memoria. Y otra cosa que quería resaltar de mi padre es la generosidad. Siempre fue súper generoso, o sea, de verdad. No solo con yo creo que nosotros, sino con mucha gente, sino con en mucha esa gente que va a la parte, iglesia. Sí, Gis, dale. Por fin llegó en Gisela. esa, que en esa parte de la generosidad que eh, Juliana, que Juliana dice, él tiene o sea, la vara de papá la puso muy alta a todo el mundo, sí, porque, demasiado. porque como persona, como papá, como pastor, no he conocido pues a alguien que, que tenga esa capacidad muy, muy noble. Bueno, escuchándolas hablar a todas, yo decía, wow, qué bonito. Yo me acuerdo mucho cuando yo no sé si a ustedes les pasó, cuando éramos pequeños, que papá hacía parte de las directivas, supervisor, era como de los directivos de las iglesias en el Distrito 4. Yo no me acuerdo si yo iba con ustedes, pero yo sí me acuerdo de haber ido con papá a muchos viajes de visitas de iglesias en el distrito. Tengo muy buenos recuerdos de esas visitas a
a esas iglesias. Tengo como memoria que siempre mantenía mucho con papá cuando era pequeña. Mm, Todavía. y todavía, sí, todavía. Todavía. Y el tema de la cocina, bueno, todas decían, claro, no, mejor dicho, con el tema de la comida, papá siempre ha sido, creo que es su forma como de su lenguaje del amor Sí, hacia Sí, todos, lenguaje del amor. sí. Ujú. Sí. es Ah, desde la comida, alimentarnos, el lenguaje del amor. también da regalos, Ay, es su lenguaje También del da amor. no le regalos, sí. falta regalo día de cumpleaños, El Día de la Sí, Día de Madre, la Mujer. El ¿Qué Día de día la de la Mujer nos manda algo mujer? a todas. siempre Sí, nos manda algo. Nos manda sí, tan platica. Todo, bello. Ay, qué ternura. todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ya luego como con lo que ya uno se empieza a quedar ya de grande es que aunque papá es una persona muy exigente, tiene un carácter importante. Fuerte. eh, sí, ese Es ¿Quién muy carácter ha puede decir? servido noble. Aquí mucho. todas tenemos ese carácter. Todas. Ay, sí. Lo que pasa es que Dios, como nos hemos metido mucho en Dios, lo hemos sabido, o Dios, no nosotras, Dios nos ha sabido como Moldear. moldear ese mal genio en un carácter de bendición. sí, porque si no nuestros esposos no nos aguantarían. Ya estaríamos No. divorciadas todas. Literal, Sí, ay, sí. no. Sí, Una sí, cosa sí, sí, es loca. verdad. Resalta ahorita mismo es ese carácter que él ha tenido durante toda su vida, porque en este Sí, momento de su presente, a él le ha funcionado muy bien para lo que él hoy en día vive, claro, la tener el visión. carácter que tiene, la visión que Total. tiene, que eso nos ha permitido a todos nosotros, a nosotras cuatro de alguna manera visualizarnos y decir, podemos lograr esto, cada una en este momento, de hecho estamos en países diferentes, eh, tratando de salir adelante en la lucha, momentos, situaciones complejas, pero el carácter que hemos venido formando, que lo hemos visto a través de nuestro Padre, es el que nos mantiene, no hay que seguir, hay que avanzar Limpiarse la lágrima y a eh, seguir. y Ujú. a seguir. Mm, y lo Total. que decían ahorita las bibliotecas, yo siento que, por ejemplo, se quedó en nosotras y Verónica le encanta el tema de las bibliotecas, Total. los libros, entonces mira que es algo un legado que se va quedando Ujú. y tiene demasiada, o sea, muy trascendental, trascendental. El tema del ejemplo, Total. Sí, el tema del Bueno, el ejemplo. ejemplo. Gordi, ¿y sabes sin a qué? veces decir tanto, sino viendo. Eso, papá era Correcto. un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, corra porque santo bendito, corra porque todo tiembla. No, pero les iba a decir algo que es muy importante resaltar de papá. Papá no le podía faltar su cuotica mensual para sus papás. No, papá, Ay, Sí, papá, todavía, la honra papá, a sus padres. todavía. ay, Por eso yo Todavía, digo, todavía, a Todavía. papá se le va a Toda la cumplir vida las todavía, honró. la promesa de honra todavía. a tus padres, a tu padre y a tu madre y se las de larga vida sobre la tierra. Por eso es que el Señor cada vez hace más milagros en su vida, en su salud. O sea, Ujú. yo se le digo, papá, papi, es que esa promesa en ti se ha cumplido tal cual, porque si hay un hombre que ha honrado a su familia, es papá. Todavía lo sigue haciendo. Total, es demasiado lindo. Y ahí yo quisiera resaltar, niñas, como una de las grandes lecciones que papá me dejó en la vida, porque obviamente cuando tú sales te vas de alguna forma de tu tierra y de tu parentela. A mí me costó mucho, a mí me costó mucho cuando yo salí de la casa, porque claro, en Colombia tú tienes como una especie de sombrillita, el ay sí, apellido, la cobertura. Cobertura. la cobertura. Cobertura espiritual. Yo sentí cuando llegué acá que yo decía, ya no Sí, la Ya tengo. le toca, Me toca no, ya le buscarla. toca a uno eso, Me le toca toca a uno ya buscarla y empezar hacerla. a generarla, claro, Literal, en el ambiente. Es verdad, es exacto. raro. claro. Entonces Es raro. Solo cuando yo, nosotras entendemos. sí, cuando Mm. yo llegué aquí, yo le decía a mi amor que ahora ya no es el hijo de Arak, el hijo de Marín, la hija de Marín, no es, ahora es Julen y Andrés. Es quiénes son, de qué están hechos, qué tanto realmente creen en Dios, qué tanto realmente tienen costumbres ahí, qué tanto realmente tienen carácter cristiano, qué tanto, o sea, todo fue puesto como a prueba. Y yo siento que es demasiado lindo uno ver en su carácter
el ejemplo que papá nos dio. Es como que el cuidar, el ir a la iglesia, el congregarse, el buscar a Dios por encima de todo, el primero preguntarle al Señor, el como no decaer porque sabemos que Dios realmente va a estar ahí con nosotros, que Dios siempre tiene un propósito con cada una de las pruebas, que podemos ir por más, que porque incluso siento que estemos lejos todas, que todas hayamos buscado como diferentes espacios en el mundo, también es como parte de esa visión de encontrar mejores estructuras, herramientas, otros caminos que él nos inyectó desde muy chiquitas, como que vayan, cómanse el mundo, explórenlo. Siempre nos decía mucho como que nunca dependan de un hombre, siempre tengan como su propia profesión, sean alguien por ustedes mismas y obviamente a medida que nosotros hemos crecido, eso lo hemos llevado como parte de nuestras enseñanzas, pero también a medida que uno ya empieza a tener una relación, un matrimonio, ya uno entiende cómo realmente ser equipo y cómo mamá y papá lograron complementarse con sus diferentes formas de ser, porque papá es demasiado noble y mamá también, papá tiene mucho carácter y mamá es como el amor en toda su esplendor. Entonces, eso a mí particularmente me marcó mucho, como sentir que estaba siendo fiel a eso que papá me había enseñado y que aquí podía también llevar un poco de eso que él nos puso en el corazón desde Colombia. Entonces creo que ha sido las mayores enseñanzas para mí. Yo papá siempre se lo he dicho, o sea, tú hiciste lo mejor, ustedes hicieron lo más lindo que le pueden entregar a un ser humano, que es Es eh, conocerla al Señor. conocer al Señor. Sí, Así es. Yo recuerdo estando aquí en México, que también viví en Perú y también en República Dominicana. Yo le decía, siempre le pedía consejo a papá, pa, no, es que no encuentro la iglesia como la nuestra. Y él siempre me dijo, búscalo, o sea, ve a una iglesia cristiana, no importa. Busca sobre todo porque él me decía, las niñas, o sea, piensan que las niñas tienen que comenzar hay que sembrar en ellas y si puedes buscar una iglesia cristiana, búscalo, no importa, búscala porque hay que empezar a sembrar en ellas la palabra de Dios. Y, y, y para nosotros es como muy importante su punto de vista porque es un hombre con mucha sabiduría que Total. Dios le ha dado a través de los años. Y creo que eso ha sido también muy lindo de él porque papá creo que entendió que la relación con Dios no va, trasciende la religión. Eh, Correcto. y sobre todo viéndonos a nosotras, yo creo que Juliana y yo, de pronto Gis también, que estamos en diferentes partes del mundo, y Yule también, pues que eso también nos decía, no se cohíban, busquen a Dios, búsquenlo, que al final Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu intención. También ese tiempo en las iglesias te permite acercarte a Él y generar también esta comunidad que es tan importante. Y ahí lo más importante, niñas, yo creo que ya para ir cerrando es como que todas podamos dejarle como un mensaje a papá. Eh, Obviamente nosotros siempre hemos resaltado el rol de mamá en la vida de papá. Creo que él se eligieron muy bien, que Dios los puso en el camino en el momento correcto. La historia de amor de papá y mamá es Uy, sí. demasiado linda. Y yo creo Sí. que es de esas cosas que uno incluso hoy en día sigue inspirado, a todo el mundo se lo digo, como que no hay una relación más linda que la de ellos, como tan genuina, como cada uno entendiendo sus roles y sus falencias y sus fortalezas y cómo los dos de alguna forma se complementan. Entonces nosotros sabemos que papá es lo que es también por la mujer que eligió como esposa. Y, Ah, que lo mantiene como un postre, No, tocaste un tema fundamental. mantiene como un postre. Ella le deja la O visita linda sea, desde el día anterior. Las mezclas no, la corbata, su blazer, todo súper bien eso planchado. es que no, es que eso es cierto. O sea, el éxito finalmente de mi papá ha sido primeramente por el Señor y segundo por la mujer que tiene. Eso no tenemos ninguna duda alguna. Y no, y los cuidados que ella ha tenido para que él logre estar cumpliendo 70 años, no, eso total. también ha Ah, sido, porque es encima de él. No coma eso, mi claro, amor, cuidan, pero que eso le hace daño. Y papá, ay, qué Ujú. cuidándole la intensa. comida. Pero Ay. véalo. Qué hago la intensa. Pero gracias a eso hoy tu salud A está en punta mucho de mejor. agüita con limón. Entonces, niñas, qué rico que podamos terminar como diciendo un poco eso que en algún momento se lo hemos dicho de diferentes maneras, porque hay una cosa que hemos aprendido con los años y es a aprender a amar, a decir te amo, papi, eres hermoso, nos has enseñado demasiado, a edificar su vida,
a valorar lo que nos ha entregado. Así que papi, quisimos hacer este espacio porque pues el podcast se ha convertido como en un lugar que es el reflejo de lo que nuestro corazón siente, de nuestra relación con el Señor. En algún momento decíamos que eran como microdevocionales que hacíamos como hermanas en estas conversaciones, donde hablamos de la palabra de Dios, donde le entregamos a otros un poco las enseñanzas que Dios nos ha entregado. Más allá de ser cuadriculadas, es realmente vivir una vida lo suficientemente genuina, con las altas y bajas que tiene la vida, y eso tú nos las has enseñado demasiado. Es como que Dios tiene un propósito tan único con cada persona que lo ideal es que realmente tú lo encuentres donde sea que estés, a donde sea que vayas. Así que papi de corazón, yo quiero decirte que te amo, que de verdad me has entregado demasiado. Siento que estos últimos 3 años han sido los años que más he aprendido a valorarte, a entender lo mucho que significa tu presencia en mi vida, y que yo siento que a medida que el tiempo ha pasado y que las enseñanzas de vida han llegado, sin duda sé que soy un reflejo de muchas de las cosas que tú me has dejado en el corazón. Así que espero ser una fiel portadora de tu legado por los siglos de los siglos. Y hasta que la muerte nos separe. Yo también quiero recordar un momento que me tocó a mí vivirlo. Recuerdo que yo estaba viviendo en Bogotá y estábamos llegando, pues llegamos a Medellín y me acuerdo que mamá nos llamó y nos dice, tu papá está muy mal. Y yo recuerdo que abrimos el ascensor, papá y mamá venían así, papá estaba muy mal, lo llevamos al hospital y fue ese tiempo cuando papá le dio el derrame cerebral. Ujú, Lo que recuerdo de ese momento fue un momento supremamente duro para toda la familia porque pensamos que todo podía pasar. Sin embargo, luego papá resignificó ese momento porque él, a pesar de lo que había pasado, a él casi que se le adormece todo su lado derecho. ujú, Ustedes no se imaginan las agendas de mi papá. Las agendas después de eso, que logró salir en victoria y con terapia, pues él ha ido recuperándose, pero todo su lado derecho pierde la movilidad de su brazo, de su brazo derecho con la que escribía. Pero luego, con el tiempo, él, sin decirnos muchas palabras, su ejemplo lo dijo todo y empezó a desarrollar la habilidad de escribir con la izquierda. Entonces yo me acuerdo de sus agendas. Al principio como que no le salía la letra, pero él intentaba, insistía, y ver ahora cómo escribe de lindo con su mano izquierda. Y luego recuerdo un momento cuando eso. en la iglesia donde estaba pastoreando, él todavía no tenía la movilidad en uno de sus pies, entonces él entró en silla de ruedas y empezó a predicar en silla de ruedas. Entonces tengo esa imagen de él, de su valentía y el poder decir, esto no me va a quedar grande, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque hasta la muerte yo decido servirle a Dios en la condición en la que esté, en silla de ruedas, sin tener en un brazo, sin poderlo usar como todo el mundo. Y verlo a él en eso, a mí me lleva a pensar, es que no hay excusa para romperla para Dios, porque para él eso no fue un impedimento y no lo es y no lo sigue siendo. Entonces él ha resignificado como ese acontecimiento en algo que Ujú, se ha convertido en inspiración para muchos pastores, porque yo sí tengo que decir esto, y es que mi padre fue un líder que le aperturó el camino a otros y que les expandió la visión a otros, porque él siempre supo que podía hacer mucho más y que Dios era más grande. Siempre le gustó la excelencia, siempre le gustó mantener templos bonitos, lindos, para que la gente también se sintiera cómoda, se sintiera a gusto, porque él sabía que le servía no a cualquier Dios, sino que era un Dios de lujo, que eh, era un Dios que se merecía lo mejor. Y que también Entonces, Gordy ahí, por ejemplo, con el tema de los templos, él siempre fue como alguien que de su bolsillo buscó tener aliados para el tema del evangelismo. Es como que vamos a darla. ¿Quién sí. quiere evangelizar? Listo, me vas a servir como mano derecha, vamos a darla. O sea, es como que siempre ha tenido muy claro que las buenas iglesias se construyen a partir de, primero, tener como un buen mensaje, como el mensaje de la verdad, una buena palabra, una buena alabanza, un espacio bonito. Él siempre dice como que un templo bonito, y eso como que a medida que él ha ido en cada espacio, lo que tú decías, la excelencia lo ha caracterizado en todos los procesos. Yo puedo agregar Lo que algo más. decía, Espérate. ok.
Dale, es que hay mucho que decir, Gis, Gordi, a ver. Sí, sino lo que decía, me quería como recordar lo que decía Andrés ayer en la Dominical y que lo dijo en varias ocasiones y es como que esto es real. Papá se desgastó para Dios. Su vida, su salud ha sido porque él sabía para quién lo hacía. Entonces, a su situación, pese a su enfermedad, eh, él se desgastó. Aún, aún en situaciones en las que de pronto yo imagino, porque él es demasiado fuerte, o sea, él es una persona que no se te va a quejar. Tú Sí, no vas a escuchar que se queje, no vas a escuchar que dice, ay, no. Y le puede estar doliendo el mismísimo pie, pero él no va a ser de los que no se te va a quejar. Eh, y me pareció muy bonito que, como lo dijo Andrés, y luego también muy significativo, y que finalmente es lo que él también nos dice todo el tiempo, usted desgástese para Dios. O sea, no hay mejor recompensa que hacerlo para Él por encima de todo de todo lo que se te venga y de quienes se te vengan también. Y me quedo con la palabra que dijo Jamie también ahorita, y es valentía. Para mi papá es valiente, una persona muy valiente. puedo agregar algo más porque creo que la bendición que mis papás han sido para nosotros, la palabra dice que si solamente uno glorificara su nombre y orara también porque las generaciones futuras fueran consagradas a Dios, pues tus generaciones empiezan a ver también eso y así como tal vez papá lo hizo con nosotros y tal vez ellos nunca pensaron o sí lo imaginaron, pero ahora lo ven reflejado de oramos por nuestros hijos y en la adolescencia nos sacaron canas y nos hicieron sufrir, nos hicieron llorar, pero Total. verlos ahora en diferentes partes del mundo, que papá de pronto no pensó que su ministerio se fuera a expandir en Europa donde está Gis, en Estados Unidos donde está Yule, en Dubái donde está Juliana, y en México donde estoy yo, Jader también en Colombia. Yo creo que no se imaginaron que a la final eso que ellos implantaron en nosotros se fuera a extender de generación en generación, porque también lo hemos reflejado en nuestros hijos. Claro que la carrera de ellos apenas está en este proceso y creo que Gis puede también decirte de eso, cómo nuestros hijos, por ejemplo, María José que se bautizó estando en Colombia y ella decía, yo quiero que sea el abuelo el que me bautice. Y ahora María Antonia ya tomó la decisión y dice, yo quiero ir, si yo me bautizo, me quiero bautizar con el abuelo y lo quiero hacer ahora Ah, en junio que vaya. Entonces, ah, Ay, tan no, tan bella. bello. sí, o sea, a Juliani le salieron corazones. Entonces me parece muy lindo a la final como nuestras hijas, nuestros hijos también están viendo un reflejo de ese abuelo amoroso, porque claro, eso sí, el abuelo con las nietas es otro, Es otro, es y mira Ah, que, otro, total. y mira que otro. se me encharca el ojo porque yo digo, es una de las cosas que más yo le pido al Señor, porque finalmente uno sí quisiera que tus hijos vean como eso, ese ejemplo del abuelo que tienes y que puedan vivir un poco como esas enseñanzas, esos encuentros, o sea, como que puedan, porque va a ser muy difícil, muy diferente cuando sean muy grandes y de pronto no puedan experimentar lo que ha sido el abuelo enseñándoles o cosas así. Yo se lo pido mucho al Señor que como que mis hijos puedan tener la fortuna de conocer a papá siendo abuelo, porque es otra cosa, es otra etapa hermosa. Ver a papá siendo abuelo es hermoso. Súper alcahueta. Sí. Sí, porque María Paz, ¿cuándo fue que habló con el abuelo esta semana? Y entonces estaban hablando los dos. Y entonces papá le dijo, ¿te acuerdas que ta, ta, ta? Y María Paz le decía, sí, abuelo, y tú me decías que no le dijera a nadie. Porque, claro, le daba el bananito muy temprano en la mañana y a veces tenía chicles así en el escritorio y así entonces se los daba así como, pero chito, chito, no le diga a nadie que le di el chiclecito. O sea, y son cosas que demasiado tiernas. Los niños recuerdan todo eso del abuelo. O sea, recuerdan un abuelo divertido, recuerdan un abuelo supremamente ejemplar, muy generoso. Yo creo que lo que decían ahorita de Generoso. la generosidad, yo me quito el sombrero con papá por su generosidad, incluso con nosotros en momentos de dificultad. El abuelo ha sido, el abuelo ha sido un motor muy grande en nuestro hogar y sobre todo
también una cosa que me encanta de papá que nos han inculcado mucho, que sé que todavía nos cuesta a todas aprender, es la administración de los recursos que Dios le dio como un ejemplo también a seguir de, siempre nos decía, no se gasten la plática, inviértanla, inviértanla. Entonces, muy organizado también con sus finanzas y eso también se lo agradezco mucho a él porque Ah, lo veo y hoy lo veo reflejado, que lo empezamos a tantas, aprender. Lo exacto, de aprendimos, ahora, pero tarde. tarde, tarde, pero lo veo en él también como un ejemplo, o sea, siempre buscando la forma pensando en la estrellita, si yo falto, que mi estrellita nunca le falte nada, porque Eso nos es hemos súper lindo. O desgastado para sea, Dios y de siempre, verdad, yo y creo nos lo que ha dicho. no. No, es que tocaste un tema fundamental, Jay, porque yo digo, oíste, un hombre que piense de esa manera, de verdad, es que es un hombre que ama como Cristo, Amo como ama Cristo. como el Señor le mandó. Ujú. Tal cual, Gordy. Así es, ama como ¿No Cristo. les parece? Sí, Sí. para proteger a su estrellita que siempre dice que no le falte nada a mi estrellita cuando yo falte. Ujú. Y eso es demasiado, o sea, es una generosidad Mi estrellita es increíble. mamá. Sí, la estrellita es La la Así, mamá. estrella. no, y cómo Mamá. la cuida incluso ahorita, no solamente piensa en el futuro, sino ahorita cómo la cuida también. Ujú. Que también lo que decíamos ahorita, estos hombres tienen la vara muy alta, muy Sí. difícil lograr alcanzar, Total. No, llegar yo a ese no, yo creo punto. que uno, sí, uno tiene que quitarse, uno tiene que bajarse de la nube realmente. Sí, 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 ¿por qué no? No. Yo creo que eso lo va a hacer, eso realmente lo va a hacer un hombre de Dios, nada que hacer. No. Sí. Sí, alguien que está Sí, Ay, la tiene muy clara, que aprende a amar como Dios ama, total. pero también yo como siento que Dios. es porque mamá también ha sembrado eso. Es como que, pues para las mujeres que nos escuchan, como que si esto está pasando, si hay un hombre así es porque de alguna forma mamá supo amar. Ser la mujer virtuosa. También. Sí, amarlo y orar muchísimo por él, porque esa mujer, mejor dicho, se muere sin ese hombre. Sí, Ay, sí. una pareja perfecta. Entonces, bueno, para terminar, no sé niñas si quieran decir algo Sí. más. Yo creo que lo que queríamos hoy era, papi, como abrazarte desde la distancia, que solo veas cada vez que quieras vernos hablar sobre las anécdotas. Queremos que este sea como un video para el recuerdo, para que la gente sepa no solamente que hay un gran hombre de Dios, hay un gran pastor, Ujú. hay un gran líder, sino que hay un gran padre, hay un gran abuelo, hay un gran ser humano. Y que como Gis lo decía en un mensaje que le mandó esta semana a papá, todo lo que papá refleja hacia afuera es porque hacia adentro y todo lo que nosotros sentimos es porque en su privacidad, en su intimidad, él supo ser. No es algo de apariencia, mi papá es, y él simplemente es, si te gusta bien y si no, ok, pero de alguna forma de acá, de adentro hacia afuera, Directo. sí, hacia adentro también como que nos impulsó a hacer. Creo que por eso hoy en día nosotros también tenemos nuestro propio criterio, nuestro propio pensamiento. Siempre que tenemos dudas de algo que nos están inculcando, vamos a la palabra. Y papá siempre decía, ve a la palabra, que Dios es tu mejor guía. La palabra, ve a la palabra, ve a la palabra. Así que, así que Y, pues y nada. el consejo siempre que nos daba cualquier cosa era ore, ore, Orde. ore. Sí. Pero yo quiero también como recordar en este podcast que queda aquí grabado los dos consejos que nunca voy a olvidar y si ustedes tienen de pronto ese consejo que fue, que mejor dicho la rompió en su vida, que lo puedan también contar acá para que quede justo acá este recuerdo y es el primero de ellos, me acuerdo cuando estaba en un proceso donde supremamente perdida con lo que yo quería hacer y con mi vida. Y me le acerco a su oficina y le digo, pa, dame un consejo. Y él me dijo, no te dejes enterrar. No, ese no fue el primer consejo, ese fue el segundo, ya me adelanté. El primero es, no sueltes tu raíz. El problema tuyo es que soltaste tu raíz. Y en ese momento yo no lo entendí, pero lo entendí después. Y el segundo consejo es ese, no te dejes enterrar. Y en ese no te dejes enterrar, él siempre me dijo, siempre va a haber oposición, siempre va a haber ataques, pero recuerda que abogado tienes, Ay, entonces no, niñas, o sea, tocaste otro tema muy fundamental. muy Mi fundamental. papá ha sufrido, o sea, amenazas, mi papá ha sufrido calumnias. O sea, para nosotros como hijo, a mí, por ejemplo, me afecta muchísimo eso y siempre cuando eso pasaba, me iba muchísimo a la oración y a pedirle al Señor como que protección divina, porque realmente en muchas ocasiones fueron como amenazas fuertes, como temerosas, ¿no? Y eso me acuerdo tanto, niñas.
Y sobre todo una que yo les he dicho mucho en todos los podcasts, y es en la iglesia central que había un enemigo full en el barrio, justo era la casa del lado, y en esa casa del lado, pues era un señor que, mejor dicho, que en paz descanse, porque, no, de verdad, algo muy ejemplar que mi padre hizo fue, después de muchos acontecimientos, porque el hombre era malo, le tiraba caca de Orines. los pájaros mejor dicho, ponía maicitos en su balcón para que llegaran un montón de palomas o de aves y que hicieran popó en el piso como de la iglesia, ¿no? O que le cayera a los hermanos. Y en muchas ocasiones les tiraba agua. Decía que Orines. decía que en la iglesia lavábamos dólares, que mejor dicho, o sea, ustedes imagínense todo tipo de calumnias y de mentiras que hoy en día uno ya lo entiende y madura y uno dice, oye, lo que dice la palabra realmente es cierta. Siéntanse orgullosos cuando a ustedes los vituperen, cuando sufren por el Evangelio, porque ya ustedes tienen un lugar en el cielo que los está esperando. Realmente la palabra es muy verdadera. Y eso fue lo que me impactó muchísimo porque él llegó a la iglesia una vez, ya fue como que de tip, o sea, como que La ya tapa. fue la tapa. Y entonces él dijo, bueno, hermanos, vamos a empezar a hacer una oración todos. Ustedes ya conocen que tenemos un enemigo aquí a nuestro lado. Vamos a pedirle al Señor dos cosas. La primera es que el Señor tenga misericordia de ese hombre, que pueda recapacitar y que pueda conocerte a ti. Y la segunda es que hagas tu justicia, Señor. Haz justicia. Y eso me impactó demasiado, porque después yo escuchar el juicio de Dios contra ese hombre fue algo que no se le deseo a nadie. O sea, fue algo muy bárbaro, muy severo. Entonces, realmente para mí eso fue un impacto mundial y también ver Él como se que murió, ¿no? todos Él se esos procesos murió. por los... No, es que la pareja, porque el señor era como gay y la pareja, la era homosexual y la pareja creo que lo asesinó, básicamente, en su propia casa, ¿no? Lo mató, o sea, como que no sé si fue que lo degolló. Realmente a lo que les diga es chisme, la verdad, pero sí sé que murió de una manera muy fatal. Es algo que uno no se le decía a nadie, pero que las oraciones del justo pueden mucho. Mira que primero la oración fue correcta, o sea, Señor, permite que la persona cambie, pero ya cuando ya la gente se endurece full, Endurece el pues corazón. ahí ya no hay nada que hacer. De acuerdo. Esa, eso me impactó mucho también como dentro del ministerio de mi padre, como que todas esas amenazas, como que, bueno, en fin, ustedes saben. Venga, Yo, Esa y parte eso me impactó mucho. es que hay mucho que decir. Yo me acuerdo cuando estábamos en Itagüí, había una señora súper endemoniada. Y Ay, sí, entonces papá, la autoridad de papá era como, o sea, había alguien interrumpiendo el culto, papá sabía que era un demonio interrumpiendo lo que se estaba haciendo. Y yo recuerdo que papá ni le paraba bolas. sí, era O como sea, que deja el papá show, que no le aquí da, no, aquí sí. no, aquí no es. Papá era, te vas de aquí. O sea, te largas. Punto. Ya, no me vas a sabotear. Y era suficiente para que eso pasara, porque no le daba protagonismo al espíritu, sino que simplemente decía, suerte que usted aquí no tiene cabida, y seguían en el culto. Y yo recuerdo muchos momentos de esos que a papá le tocó vivir, pero como ay, sí, darle mucho protagonismo a Satanás, como que, no, mire, usted aquí está perdiendo el tiempo, ¿cierto? Entonces esa sí, autoridad espiritual que papá también ha tenido a lo largo de los años. Yo creo que el consejo para cerrar es, pues el consejo que a mí me quedó cuando siempre hablábamos digamos, de la fidelidad hacia Dios, sobre todo en el tema de los diezmos. Papá siempre nos decía como que no olviden poner a Dios en primer lugar, pon a Dios en primer lugar, en todo, pon a Dios en primer lugar, te vas a dar cuenta, o sea, como que siempre probadme en eso, pon a Dios en primer lugar. Y claro, uno al principio, a pesar de ser hijo de pastor, hay muchas cosas que no lo entiende, pero cuando tú a medida que vas avanzando en los años y literal pones a Dios en primer lugar en todo, en tus finanzas, en tu tiempo, en tus devocionales con Él, o sea, de verdad que la vida te cambia. Así que para mí ese fue el mejor consejo y lo aplico muchísimo en mi vida y he visto el fruto en diferentes formas, así que
Creo que eso sigue siendo como de las cosas más significativas. Y una Ujú. cosa muy hermosa de papá es que cuando hablaba de la raíz también es que papá siempre ha sido un hombre muy leal. Y yo creo que eso en toda su estructura nos lo enseñó a todos. Es como que la lealtad por encima de todo, por encima de tus necesidad no sé, hacerlo de formas diferentes. Papá siempre ha sido un hombre supremamente leal, que ha cuidado su raíz, que ha cuidado de dónde nació, de dónde fue que creció, y eso para mí ha impactado mi vida de una forma muy positiva. Entonces, creo que es de las cosas con las que yo más me quedo de él, su lealtad y su consejo constante de pon a Dios en primer lugar. Así que bueno, mis amores, no sé Ya si, llegó, ya este es el final. y ahora sí, porque literal No hay nos mucho que podemos... decir, pero aquí nos Hay mucho podemos que quedar. decir, Te amamos pero mucho, papi, papi. Dale. te amamos, Te amamos. te deseamos un feliz cumpleaños y estamos muy agradecidos con el Señor de tenerte con nosotros celebrando tus 70 años. Chao, chao. Cumpleaños feliz. Feliz, te Chao. deseamos a ti. Chao, papi, te amamos. Gracias. Chao. Chao.